Bien, buenos días, apreciados estudiantes de grado 10 y grado 11. En esta sesión la idea es que terminemos de avanzar en un tema que sigue siendo... Buenos días, bienvenidos. Entonces, la idea en esta sesión es que terminemos de repasar, ¿no? Digo repasar porque ustedes saben que estos temitas ya tuvieron que haberlos visto o ya los vieron de alguna u otra forma en grados anteriores, ¿cierto? Pero que obviamente es indispensable. Yo he seleccionado unos temas que es indispensable que en estos primeros periodos por favor los manejemos, ¿sí? La parte algebraica es uno de ellos, entonces por eso es importante que ustedes sepan manejar variables. ¿Por qué? Yo les decía en la clase anterior, ¿cierto? Les decía en la clase anterior que tratar variables es un tema que ustedes van a ver en décimo y once muy seguido, porque cuando arranquemos esa parte de trigonometría, que es la parte gruesa de la matemática del grado décimo, ¿sí? Que es la parte gruesa del grado décimo. Voy a cerrar aquí sesión del WhatsApp para que no me interrumpa ese ruido. Y entonces en grado décimo, en la parte gruesa de la matemática es la trigonometría. Pero para poder entender la trigonometría, ustedes deben conocer muy bien ya el manejo de variables. ¿Y qué se hace en el manejo de variables? Pues toda la parte algebraica. Por favor, estudiantes que vayan ingresando a la conferencia, a la sesión, repito, nombre completo en el chat y grado. ¿Listo? Nombre completo y grado. Bien, entonces, de la parte anterior... ¿Qué vimos? En la parte anterior hablamos de un lenguaje algebraico, ¿no? Y le hacía hincapié para qué nos sirve, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Oh, para que entre otra persona. Listo, bienvenido Kevin. Por favor, nombre completo en el chat y grado. Entonces, en la parte anterior les hablaba de que el lenguaje algebraico es un lenguaje que trabaja con variables o letras, ¿cierto? Partes literales y obviamente numéricas. Y que nos servía para nosotros representar matemáticamente a través de un lenguaje algebraico cosas cotidianas. Entonces ya les decía yo y les ponía algunos ejemplos, en la guía también hay unos ejemplos y habíamos visto entonces que para poder hablar un lenguaje algebraico pues obviamente hay que tratar las variables. Entonces la aplicación como tal de ese lenguaje algebraico es poder representar a través de una ecuación o a través de una expresión, ¿cierto? Con letras, variables, números, una situación cotidiana, ¿cierto? Y entonces ya la parte operativa como tal es adición, sustracción, multiplicación, factorización, todos esos temitas que nos sirven para trabajar con variables y saber cómo operar, cómo desarrollar una ecuación, cómo expresar una función, ¿cierto? Entonces son cosas que hay que repasar, ¿sí? Y veo que es necesario repasar porque mirando como ustedes han resuelto las guías, tenemos bastantes falencias, bastantes falencias. En grado décimo ya no debería estar esas falencias, ¿cierto? Ya no deberían, por ejemplo, ustedes ya en grado décimo deben, y en 11 también, deben ya saber factorizar, saber identificar una función, cuál es su dominio, cuál es su rango, saber resolver una ecuación lineal o cuadrática, ¿cierto? Y para eso está la factorización. Entonces, ojo que estamos prácticamente hablando de temas de grado octavo, noveno, ¿cierto? Más o menos de esos temas. Y pues que aquí el compromiso es de ustedes, ¿sí? Es decir, yo acá les hago el repaso, pero si ustedes solamente dejan el estudio para el momentico en que están aquí en la clase y no más, y luego no repasan en su casa, en su cuaderno, pues dentro de 8 días, cuando nos volvamos a ver, pues me van otra vez a preguntar lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso yo les dejo las grabaciones en la página. ¿Listo? Por ejemplo, hoy les voy a dejar la grabación de esta sesión ahí en la página. Y necesito que la miren, muchachos. Yo les insisto, mírenlas. ¿Sí? Ustedes no siguen instrucciones. Les digo, por ejemplo, márquenme las hojas de la guía, todas las hojas, y resulta que me mandan solamente la primera hoja marcada. Les digo, enumérenme, y no. Entonces, ustedes no siguen instrucciones, y eso es un llamado de atención que yo les hago a ustedes. ¿Por qué no siguen instrucciones? Porque muchas veces ni siquiera leen. ¿Sí? En la guía
Por ejemplo, al principio están los listados de los docentes y hay gente todavía preguntándome que a quién le manda, por ejemplo, tal materia. Alguno de pronto no está, no aparece ahí, por ejemplo, Cátedra de la Paz, pero para grados inferiores ustedes no lo ven, pero pues lo demás aparece ahí. Entonces, mire, la lectura es muy importante, muchachos, ¿sí? Y les hago hincapié antes de empezar el tema, es por eso, porque ustedes deben leer muy bien, porque ustedes van para unas pruebas a ver, y en esas pruebas a ver, básicamente el éxito de que ustedes saquen un buen puntaje es tener una buena comprensión lectora, ¿sí? Así es, tanto en español como en matemáticas, como en inglés, como en ciencias humanas, la comprensión lectora es importante. No crean que la comprensión lectora es solamente para la clase de español, no señor, para las matemáticas también. Entonces, en la multiplicación de polinomios, muchachos, para ya arrancar el tema como tal, como ustedes ya saben adición y sustracción, ya lo saben hacer, ya saben reducir términos semejantes, ¿cierto? Lo pueden repasar en la página o lo pueden repasar con los libros. Entonces, básicamente la multiplicación de polinomios tiene como tres situaciones, ¿sí? En la guía, si ustedes lo han mirado, en la guía hay tres situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando se multiplica, voy a señalar acá, cuando se multiplica un monomio por otro monomio. Recuerden que cuando hablamos de monomios, pues estamos hablando de términos que solamente, o expresiones algebraicas que solamente tiene un solo término, ¿cierto? Uno solito. Pero también tenemos cuando se multiplica un polinomio por un monomio. Entonces ahí hay otro caso. Y el tercer caso, ¿cierto? El tercer caso pues ya es el caso en donde se multiplica polinomio por polinomio. Ahí ustedes, como ya leyeron la guía, miran cómo se hace, ¿sí? Entonces miremos algunos ejemplos, ¿cierto? Leamos primero lo que dice que se hace cuando se multiplica monomio por monomio. Cuando se multiplica monomio por monomio es el caso más sencillo y es que ustedes deben simplemente multiplicar la parte numérica, o sea, multiplicar los coeficientes con signo y todo, ¿cierto? Eso le da un valor. Y la parte literal, entonces ustedes multiplican las variables de un monomio con el otro. Entonces, si ven que hay variables iguales, ¿sí? Por ejemplo, que se repite una X, que se repite una Y o se repite una Z, entonces aplican esa famosa propiedad de potenciación, que ustedes también ya la vieron, ¿cierto? En grados anteriores, que me dice que cuando yo multiplico dos potencias que tengan la misma base, los exponentes los vamos a sumar. ¿Cierto? Si recuerdan esa regla de la potenciación, si no la recuerdan, péguenle una repasadita a la clase de potenciación de grados sexto, séptimo, octavo. ¿Listo? Este caso es lo mismo. La única diferencia es que aquí las bases son letras. ¿Sí? Entonces yo no tengo ya como base un 2 o un 4, sino una A, una X o una Y, ¿cierto? Pero los exponentes se trabajan igual. Usted deja la misma letra y se suman los exponentes. Ese caso entonces, por acá tengo, mira acá está el libro de matemáticas de octavo, por eso les digo que ahí lo pueden bajar en la página. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos y vamos a desarrollar uno de ellos, por ejemplo. Entonces, monomio por monomio sería algo como lo siguiente. Entonces vamos acá a llevarnos un ejercicio de estos acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a llevarnos otro ejercicio ya también con signos. Por ejemplo acá, este de acá. Listo, vamos a desarrollar ese par de ejemplos. Me dicen si se ve bien, por favor. ¿Se ve ahí los números? ¿Ustedes están conectados desde celular? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos a... De todas maneras, pues acá ya escribiendo el resultado nos vamos a fijar. A ver, aquí hay dos monomios, ¿cierto? Tenemos dos monomios. Entonces, el primer monomio es 2x a la 2 y z a la 3.
¿correcto? 2x a la 2, y, z a la 3. ¿Listo? Lo voy a escribir entonces para que se vea mejor. 2x a la 2, y, z a la 3. Ahí sí se ve mejor. Listo. Por 3x a la 3, y, z a la 3. ¿Listo? Entonces ahora sí. Ahí. Entonces, claro, identificamos que son dos monomios, obviamente, ¿cierto? Porque ahí se puede ver muy clarito que solamente tenemos dos expresiones que tienen un solo término, ¿sí? Entonces son dos monomios. Recuerden que este puntico, pues, simboliza multiplicación, ¿cierto? Este puntico de acá. Entonces miremos. En el primer monomio, yo quiero que ustedes me digan en el primer monomio. Recuerdan que las partes de un monomio son, pues, el coeficiente y la parte literal. ¿Cuál es el coeficiente del primer monomio? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál es el coeficiente del primer monomio? El 2, correcto. ¿Y en el segundo monomio cuál es el coeficiente? El 3. Sí, es que ustedes me están diciendo 2 y 3. No estamos hablando nada negativo por ahora, ¿no? Estos dos coeficientes son positivos. Entonces, la primera parte que nos decía la regla es que cuando yo multiplico monomio por monomio, primero multiplico los coeficientes. Cuando hablo de multiplicar coeficientes, ustedes deben retomar todo lo de números enteros. Es decir, cómo se multiplican números enteros. Y recuerden que cuando multiplicamos números enteros, simplemente multiplicamos los valores absolutos. 2 por 3, 6. Los valores absolutos son los mismos números, sin el signo. Y los signos, entonces aplica la ley de signos cuando es multiplicación o división. Más por más, pues me da más. Por eso yo no coloco aquí nada. Simplemente dejo el 6, ¿cierto? No tengo necesidad de colocarle aquí más, ¿cierto? Ya ustedes eso lo conocen. Y ahí está la parte numérica. La parte de las letras, muchachos, entonces tienen que reunirla en un solo término. Bueno, en este caso, las tres letras que hay en el primer monomio, x, y y z, están también en el segundo monomio. Si dado el caso hay una letra que no se repita en un monomio y en el otro, dejan la misma letra con su mismo exponente, ¿sí? No me la vayan a borrar. En este caso, pues, las tres letras se repiten. Es decir, yo voy a tener aquí una X, una Y y una Z, porque se repiten. Ahora, la regla de la potenciación dice que los exponentes se suman. Es decir, por cada letra los exponentes se suman, ¿cierto? Eso es la regla de la potenciación. Esa regla de potenciación es la misma que ustedes utilizaron cuando utilizaron números naturales. La misma, solo que ahorita la base no es un número sino una letra. Entonces tengo exponente de la x en el primer monomio 2. Exponente de la x en el segundo monomio 3. Entonces yo sumo, aquí lo voy a colocar 2 más 3 para hacerlo paso por paso para la x. Para la y, ¿cuál es el exponente de la y en el primer monomio, muchachos? 1. Y en el segundo, 1 también, ¿cierto? Entonces voy a colocar 1 más 1. Ajá. Y de la z, primer monomio, 3. Segundo monomio, 3 también. Entonces voy a colocar aquí 3 más 3. Para que al final entonces le coloco como un paso previo, como para que recuerden después que tienen que sumar los exponentes. Entonces en la x entonces me quedaría con un exponente 5, la y me quedaría con un exponente 2 y la z me quedaría con un exponente 6. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Está claro? Bien. Entonces voy a escribir, gracias. Voy a escribir acá ahora más grande la otra multiplicación para que la vean también allá más visual. Menos 2y a la 5z por x al cuadrado z.
Ahora les pregunto, coeficiente del primer monomio, menos 2. Eso es muy claro, que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? El signo también. Del segundo monomio, ¿cuál es el coeficiente? 1, ¿cierto? 1 porque aquí no hay ningún número, entonces se asume que es 1. Si hubiera un menos, sería menos 1, ¿cierto? Entonces aquí, multiplicamos, ya vimos que se multiplican los números enteros, o sea, la parte numérica. Entonces si yo multiplico menos 2, ¿cierto? Menos 2 por 1, ¿eso cuánto me da? Menos 2, ¿cierto? 2 por 1, 2 y menos por más, menos, ¿cierto? Bien, miremos que la x solamente está en el segundo monomio. En el primer monomio no hay x, entonces esa x va a quedar tal cual como está allí, x a la 2. Escribo primero la x para hacerlo en sentido, en orden alfabético, ¿sí? X, Y, Z. Pero eso no quiere decir que si ustedes de pronto en algún momento escriben primero la Y y luego la X, que esté mal, no, no está mal. Sino que por orden, ¿cierto? Por orden uno trata siempre de escribir las expresiones en orden alfabético, ¿cierto? Ahora miremos la Y. Entonces, exponente de la y en el primer monomio es 5. En el segundo no hay, ¿cierto? Y como no hay, entonces simplemente dejo la y con su mismo exponente. El único que se repite es la z. La única variable que se repite es la z. Entonces, en ambos tiene exponente 1. Entonces ya sabemos que se suman y por lo tanto el exponente de la z me queda a la 2. Y ese es el resultado de monomio por monomio, ¿correcto? Yo creo que esto es muy sencillo, no creo que tengan dificultad. Esto es monomio por monomio, ¿cierto? Entonces ahí no creo que haya ninguna dificultad. Ahora, miremos el otro caso que es monomio por polinomio, ¿sí? O polinomio por monomio, es lo mismo. Igual el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces busquemos acá en el libro un ejercicio de monomio por polinomio. Entonces, acá, voy a copiarlo acá. Acá lo tenemos. Espera, voy a hacer una cosa a ver si se ve un poquito mejor. Voy a ampliarlo acá. Y voy a copiarlo así ampliado. Entonces, puede ser este. Ahí. ¿Mucho mejor o no? ¿Se ve? ¿Se ve esos números o me tocará volverlos a escribir? ¿Sí se ve? Bueno, listo. Ahí lo... Sí, no sé, los que están a través de celular sí la pueden observar. Traten de dejar el celular horizontal, ¿no? Para que les quede más ancha la pantalla, ¿no? Bien. Bueno, entonces me dicen que sí se ve. Fíjense entonces en este caso que ya tenemos un monomio, ¿cierto? Por un polinomio. O sea, recuerden que polinomio se le dice en forma general cuando hay más de un término, en forma muy general, ¿sí? Muy general, ¿ya? Pero, pues esto correspondería a un binomio, ¿cierto? Porque tiene dos términos, un binomio. 2x a la 3 menos y a la 7, z a la 2. De todas maneras, siempre que tengan un monomio por algo que sea de binomio para arriba, entonces aplican algo que se llama una propiedad distributiva. La propiedad distributiva, ¿cierto? La propiedad distributiva, pues es nuevamente la misma propiedad, ¿cierto? Que ustedes vieron con los números naturales, ¿sí? La misma propiedad que ustedes vieron con cualquier número. Es decir, que en este caso, lo que ustedes deben hacer es simplemente que este monomio, como es un solo término, entonces va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Entonces se hace una distribución. Voy a escribirlo aquí paso por paso para que lo entendamos mejor. Uy, ¿qué pasó con esto? Perdón.
A ver, lo vamos a escribir aquí paso por paso. ¿Qué es paso por paso? Entonces voy a escribir primero el monomio, que es 2x a la 6, y a la 2, se multiplica por el primer término, ¿cierto? Por el primer término, que es 2x al cubo. Entonces ahí el primer paso. Listo. El monomio es positivo, el primer término del polinomio también es positivo. Entonces aquí más por más. Ahora, tenemos el primer término del monomio, o mejor dicho, el único término del monomio que es positivo, y viene un menos, ¿cierto? Viene un menos. Entonces, más del monomio por el menos que está aquí, que es para el segundo término, más por menos me da ¿cuánto? Menos, ¿cierto? Entonces menos. Se me está como fallando esa tableta, no sé si será la pila del lápiz. Bueno, menos. Y entonces voy a escribir 2x a la 6, y a la 2, o sea, otra vez el mismo monomio, pero ahora lo multiplico por el segundo término que es y a la 7, z a la 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bueno, miren por acá quiénes son los que me hablan. Todos ya se inscribieron acá en el chat, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces, ok, gracias. Listo, entonces, ahora simplemente lo que hacemos es lo mismo que acabamos de hacer cuando teníamos monomio por monomio. Si ustedes se dan cuenta, esa propiedad distributiva hace que la multiplicación de monomio por polinomio se convierta como en una suma, ¿cierto? Como en una expresión donde yo voy a tener multiplicaciones de monomios con monomios. Vean, aquí está. Bien. Me escriben por acá que el internet está... Bueno, sí, pues la verdad es que ya ahí sí se me sale de las manos. Sé que en algunos momentos falla el internet por allá mucho. Inclusive acá también a veces me falla, entonces, bueno, de todas maneras no se preocupen, mire, cuando la señal esté buena, repito, tienen la posibilidad de revisar en la página, y espero que la miren, la grabación. En la grabación no se les va a escuchar nada entrecortado porque la grabación se hace, digamos, a nivel local. La grabación no depende del internet, la grabación depende de mi computador directamente, ¿cierto? Entonces, si de pronto se les escapa algo acá, se les corta el internet mucho, no pueden, revisen la grabación, que yo siempre se las dejo casi que casi que a la media hora de terminar la clase ya les estoy subiendo la grabación. Entonces, la revisen, ahí no se les va a entrecortar nada, ¿listo? Bien. Lo único es que, como les digo, como se graba es por el micrófono del computador, pues de pronto si ustedes han hecho alguna pregunta o han hablado, pues no van a escuchar sus voces en la grabación. Pero pues eso no es relevante porque igual cualquier cosa que ustedes digan, pues yo acá, yo estoy hablando sobre ese tema, entonces yo lo resuelvo. Entonces van a escuchar la respuesta que yo doy. A ver, listo, entonces yo creo que ya esta parte es carpintería para ustedes porque simplemente ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por 2, 4, ¿cierto? 4. ¿Con qué exponente queda la x en la primera multiplicación, muchachos? ¿Con qué exponente queda? Con 9, ¿cierto? Con 9. ¿Sí? Porque sumamos, recuerden, sumamos el 6 con el 3 de acá de la x, ¿no? La y tiene, ¿qué exponente queda la y? 2, igual, ¿por qué? Porque acá no hay y, ¿cierto? En este segundo no hay y. No hay más letras, está la x y la y, entonces el primer monomio me queda 4x a la 9, y a la 2. Bien, ahora, menos. En el segundo, ¿qué coeficiente me queda? Coeficiente. 2, ¿cierto? 2, ¿cierto? Porque es 2 por 1, entonces me da 2. La x, ¿con qué exponente queda? Con 6, ¿cierto? La y, ¿con qué exponente queda? 9, correcto. Y finalmente z a la 2, ¿cierto? Venga, hago esta y más bonita. Listo. Ahora, ¿qué deben revisar ustedes cuando ya hagan la multiplicación y apliquen la propiedad distributiva? ¿Qué deben revisar?
que no queden términos semejantes. Si quedan términos semejantes, como ustedes ya saben reducir términos semejantes, lo pueden hacer. Les pregunto, ¿esos dos términos que me quedaron son términos semejantes? Los corché. Y eso lo vimos en la clase anterior. No, ¿cierto? No son términos semejantes. Porque recuerden, repito lo que vimos hace 8 días, para que los términos sean semejantes tienen que tener, uno, las mismas letras. Mejor dicho, tienen que tener la misma parte literal. Y cuando digo la misma parte literal, es que debe tener obviamente las mismas letras, pero entonces la otra regla es que cada letra tenga el mismo exponente. O sea, si aquí hay x a la 9, aquí obligatoriamente debe haber un x a la 9. Si aquí hay un y a la 2, obligatoriamente aquí tendría que haber también un y a la 2. Y el z, la z también tendría que estar igual. En este caso ni por un lado ni por el otro. Ni tienen las mismas letras, porque miren que la z no está en el primer término, ni tampoco tienen los mismos exponentes. Entonces eso tiene que coincidir igualito, ¿sí? Las mismas letras, todas, y los mismos exponentes en cada letra. De esa manera son términos semejantes. Si no, no podemos hacer nada más. En este caso, pues ahí quedaría. ¿Sí? Ahí quedaría ya la multiplicación de monomio por polinomio. Yo creo que esto pues tampoco es gran cosa, ¿cierto? Para ustedes. ¿O tienen alguna duda allí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Sí, señor. Cuénteme, ¿Kevin es? ¿Dónde? En la segunda multiplicación. Listo. El menos se entiende por qué el menos, ¿cierto? Que viene desde la primera multiplicación cuando se distribuyó el monomio por cada uno, ¿no? El más por el menos, aquí está el menos. Acá. A ver, recordemos que cuando tenemos dos monomios, acá, dos monomios, ¿sí? Lo que se hace es, primero se multiplican las partes numéricas, o sea, los coeficientes. En el primer monomio, el coeficiente es un 2. En el segundo monomio, como no hay ningún numerito acá acompañando las letras, pues se sobreentiende que es 1. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? ¿Quién? ¿Las letras? ¿Cómo así? O sea, como el orden en que uno multiplica, es lo que usted me pregunta. ¿Sí? O sea, ¿qué va primero, qué va después? ¿Algo así? No le comprendo. O sea, uno primero multiplica A ver, tranquilo, vea. Le repito esta parte, vea. Cuando yo multiplico monomio por monomio, yo solamente lo que hago es, primero va la parte numérica. Entonces, los coeficientes son los números, ¿cierto? Que acompañan a las letras, no los que están acá, que esos son los exponentes, sino los números enteros, o puede ser un fraccionario inclusive, o puede ser un decimal, que van acompañando las letras. Entonces, eso los multiplico como si fueran números enteros. Entonces, yo tengo aquí un entero que es el más 2. El menos, lo obvio, porque yo ya lo puse acá. Entonces yo voy a mirar, son los signos que están acá dentro de los paréntesis. Entonces en el primer paréntesis tengo un más 2, como si fuera un número entero más 2. En el segundo paréntesis tengo un más 1, ¿sí? Cuando no se ve nada aquí, pues es obvio que el coeficiente es 1. Y si yo multiplico pues más 2 por más 1, como si fueran números enteros, pues me da más 2, ¿sí? Este menos viene ya de la primera distribución, ¿no? Este menos ya viene de la primera distribución. No tengo aquí que colocar otro menos o otro más, ¿sí? Entonces, 2 por 1, 2. Y luego las letras, entonces, la X, por ejemplo. Yo veo que aquí hay X y está a las 6. Pero en el segundo término no hay X. Entonces, como no hay X en el segundo término, pues yo dejo solamente la que me queda del primero y me queda igualita, X a la 6, ¿sí?
Luego miro la y. Entonces, como yo tengo acá una y aquí también hay otra y, pues miro los exponentes, solamente miro los exponentes. Entonces, hay una propiedad de la potenciación que me dice que cuando yo multiplico dos potencias, potencia se le llama a este conjunto, ¿cierto? Base, exponente, a eso se le dice potencia, base, exponente. Entonces, cuando yo multiplico dos potencias, pero entonces las bases son iguales, ¿cierto? En este caso es y, la misma base. Yo lo único que debo hacer es dejar la misma base y los exponentes los sumo. Entonces 2 más 7 me da este 9 que está aquí. Y finalmente la z, como no se repite, entonces me queda con la única z que hay, que es z a la 2, la dejo tal cual. No sé si ahorita sí le queda más claro a Kevin. ¿Sí? Sí, señor. El menos, no, en este caso, si hubiéramos tenido que reducir términos semejantes, como les comentaba ahora, pues ahí el menos tenía como esa importancia porque cuando ya se fuera a hacer esa adición o sustracción de términos semejantes, ahí sí se tendría en cuenta este menos para restar este 2, ¿sí? Para cuando se hagan términos semejantes, pero como en este caso no quedaron términos semejantes, digamos que el menos simplemente me indica que el resultado de esta multiplicación es una resta, ¿cierto? Una sustracción de dos términos totalmente diferentes, ¿sí? O sea, el menos ahí queda. ¿Cuándo juegan papel importante los signos? Obviamente que aquí yo no voy a colocar, no puedo cambiar el menos, el hecho de que no juegue un papel, digamos, relevante porque no haya reducción de términos semejantes, no quiere decir que es que yo ese menos lo voy a poder cambiar por un más, no. O sea, es obligatoriamente menos por la multiplicación de signos que hicimos acá. Pero digamos que como que no hay reducción de términos semejantes, pues digamos que hasta ahí llega el papel de ese menos, ¿sí? Cuando ya haya términos semejantes, ahí sí, entonces hay que mirar los signos que quedan por allí, ¿sí? ¿Es claro? Bueno, listo. Yo creo que con este ejemplo ya queda muy dicho lo que es monomio por polinomio, ¿cierto? No creo que haya necesidad de hacer otro ejemplo como para no demorarnos. Y más bien entonces, metámosle toda la ficha a el caso más amplio, ¿sí? Y el caso más amplio es cuando tenemos polinomio por polinomio. Aquí hay varias estrategias. La podemos hacer de forma horizontal como hemos venido haciendo, o también hay una estrategia que es de forma vertical. Muchachos, ¿ustedes se han descargado los libros que hay en la página o no? Cuéntenme la verdad. ¿No? Pero no lo han descargado los que no lo han descargado es por dificultades de acceso o porque sencillamente no lo han mirado, sinceramente. Ustedes recuerdan cuando estábamos allá de forma presencial que esos son los mismos libros que yo les entregaba a ustedes en las clases y ustedes trabajaban con ellos y luego me lo devolvían. Son los mismos libros, ¿sí? Son del Ministerio de Educación, son gratuitos, no tengo ningún problema en difundirlos acá, ¿cierto? Yo lo que no puedo difundir por internet son obviamente libros de editoriales que no sean obsequios, sino que sean vendidos, eso ya es otra cosa. Pero estos son los mismos libros que ustedes tienen allá acceso en el colegio, ¿sí? Entonces, miren, para los que no los han descargado, ¿sí? Van a la página, ya el link yo creo que si se los he compartido como 20 veces en los chats es poquito, ¿sí? Y cuando abren la página, aquí la están viendo, aquí pues la estamos viendo desde el computador, pero acuérdense que si la ven desde el celular, pues simplemente buscan un botón que tiene 3 rayas o 4 rayas, no recuerdo, le dan clic ahí y ahí sale todas las pestañas que salen acá, que dice guía de aprendizaje, material, horario de asesorías, ahí mismo le salen en el celular, no sino que con el dedo le den clic ahí en cada una de ellas y entonces donde está aquí material de apoyo, ahí es como la parte gruesa de la página que es la que yo tanto les insisto que miren, porque ahí están todas las grabaciones de todas las clases que hemos tenido y hay algunos enlaces a otros videos de YouTube, ¿cierto? Que pues digamos tienen diferentes temas, ¿sí? Entonces yo voy, eso se va alimentando cada vez. Por aquí Juan Manuel Ruiz.
Bien, bienvenido Juan Manuel Ruiz. Por favor, en el chat me coloca nombre y grado, ¿no? Nombre completo y grado. Bien, entonces, como les decía, ahí están las grabaciones. Cada grabación tiene la fecha, ¿cierto? El tema que se trató y obviamente con qué grados. Entonces ustedes buscan los que dicen grado 10 y 11. Claro que no está de más que vean las de octavo y noveno porque los veo como graves en suma de fraccionario y esas cositas, ¿no? Y arriba está la parte de los libros, los libros. Mira, ahí están de sexto a 11 todos los libros que ustedes tienen acceso, ¿verdad? Entonces ustedes simplemente le dan clic a uno de ellos, por ejemplo el de décimo, ¿sí? A veces puede que les muestre una vista previa del libro, a veces no, eso depende del momento, como esté el internet. Y le sale como una flechita, ¿cierto? Entonces usted le dan clic a esa flechita y ahí entonces sale una nueva página y hay una opción de descargar. Ahí, descargar y listo, le dan guardar. En el computador, pues de pronto, perdón, en el celular, de pronto les va a decir que si abre el archivo con un drive, que no sé qué, de pronto alguna opción, simplemente ustedes miren cómo hacen la forma ahí para descargarlo. Y pues la parte de los videos, pues ahí sí necesitan una conexión a internet. Yo les decía que es que yo no les paso, o sea, yo puedo tomar los videos y ponerlos en un tamaño más pequeño para que puedan ser enviados al WhatsApp, porque yo sé que hay planes de datos que no pueden navegar, pero que el WhatsApp sí es ilimitado, ¿cierto? Algunos, no sé. Yo desconozco pues mucho de esos planes de datos, ustedes sabrán más que yo en eso. Y esos planes de datos entonces de pronto sí les permite, por ejemplo, descargar el video, ¿sí? Entonces, descargar el video. Pero ¿qué pasa? Los videos, como las clases son de hora y media más o menos, obviamente el peso es siempre grande. Si los voy a mandar por el WhatsApp, no me da el peso. Yo puedo, ¿cierto? Yo puedo reducirlo de tamaño, pero al reducirlo de tamaño, el problema va a ser es con la imagen, ¿cierto? Y para yo enviarles algo que ustedes no van a ver, que lo van a ver borroso, que no se va a entender, que se va a ver todo pixelado, pues prefiero decirles, hagamos el esfuerzo y cuando tengan un buen internet, mejor véanlo directamente en la página a través del enlace de YouTube, porque al fin y al cabo yo lo que hago es subirlo a YouTube y lo pueden hacer. Entonces, si se pueden acercar al colegio de pronto para tener internet, acceso o algo, pues lo pueden hacer con sus medidas de bioseguridad, obviamente. Por eso es que yo no les envío las sesiones como tal ¿en el qué? En el WhatsApp, es por eso, ¿sí? Y por eso pues los invito a que revisen esa página. Yo siempre queda acá entonces la grabación. Si lo quieren ver grande, muchachos, es decir, el video, la pantalla como más grande, porque aquí si usted lo ponen a reproducir, pues queda en ese tamaño. Pero entonces acá donde dice YouTube, pues usted le dan clic ahí, ¿cierto? Y lo ven ya sobre la página de YouTube y lo pueden obviamente ampliar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí? ¿Queda todo claro? Bueno, bueno, me alegra. Ojalá que para todos, ¿no? Porque no todos me contestan. Bueno, polinomio por polinomio. Les decía que en este caso hay como dos formas. Una forma es como hemos venido haciendo con los casos anteriores y es simplemente horizontal, ¿no? Es decir, ir escribiendo la multiplicación de forma horizontal. Pero también hay otra forma, que eso también está en el libro. El libro acá de octavo, mírenlo, ¿sí? Inclusive algunos ejercicios que ustedes ven en la página, perdón, en la guía, pues son de este libro, ¿sí? Entonces acá hay una forma también de hacerlo de manera vertical. Entonces, miremos cómo lo hacemos de manera horizontal y cómo lo hacemos de manera vertical. Entonces voy a permitirme acá, bueno, ustedes me dicen que se ve un poco pequeño, voy a tratar otra vez ampliarlo, así. Y voy a explicarlo de las dos formas. Vamos a copiar por ahora acá lo que es el ejercicio como tal. ¿Quedó muy pequeño los números o así está bien? Sí, bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar aquí este espacio debajo para explicar la forma
vertical, ¿sí? Aprovechar esta figurita, esta imagen y lo hago de forma vertical. Y voy a escribirlo acá y vamos a resolverlo primero como hemos venido resolviendo los anteriores. O sea, voy a escribir acá de forma horizontal, ¿sí? Entonces voy a escribir acá los dos polinomios. 8a cuadrado por b menos 4b más 6c que multiplica al polinomio 2ab más c. Esta x de acá es del por, ¿no? De la multiplicación, no es variable x, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso de polinomio por polinomio, también aplicamos la famosa propiedad distributiva. Y lo que uno hace simplemente consiste en, bueno, ustedes, aquí el orden, les digo, el orden no importa. Ustedes pueden tomar cada monomio del polinomio más grande y lo multiplican por cada término del polinomio más pequeño. O pueden hacer que cada término del polinomio más pequeño lo multipliquen por todos los términos de el polinomio más grande. Miren, no importa ese orden no interesa. Claro, es, digamos, más práctico que tomemos el polinomio más pequeño, ¿cierto? Y lo multipliquemos por el más grande 1 a 1. O sea, esta multiplicación se hace 1 a 1. Entonces, usted va a tomar primero, entonces el 2ab, por ejemplo, que es el primer término del segundo polinomio, entonces usted lo va a pasar, lo va a multiplicar por este, luego por este y luego por este. Y luego toma el segundo término y lo va a multiplicar igual por este, luego por este y finalmente por el último término. Es decir, la multiplicación es término a término, sin llegar a saltarse ninguno. Ustedes se llegan a saltar uno y hasta ahí llegaron, ¿sí? Entonces no hay que saltarse ningún término. Sí, que algunos términos de pronto se van a anular, va a haber algún cero por ahí, bueno, no importa, pero hay que hacerlo término a término. Entonces, lo vamos a plantear, vamos a escribirlo paso por paso para ir bien despacio. Entonces, primer término. Vamos a ir de una vez multiplicando como los signos, ¿listo? Entonces, en el segundo polinomio tengo un 2ab. Ese 2ab tiene signo positivo. ¿Listo? Porque no tiene al lado del 2, al lado izquierdo del 2 no hay ningún signo, por lo tanto es positivo. Vamos a multiplicarlo por el primer término del segundo polinomio, ¿sí? Que sería 8a cuadrado b, que también es positivo. El 8 tampoco tiene un signo a la izquierda, por lo tanto es positivo. Entonces voy a escribir acá 2ab, o sea, vamos a escribir... Claro, o ustedes me dirán si me salto este paso y de una vez vamos multiplicando. Yo lo hago de pronto paso a paso como para que entendamos después al ver la grabación qué fue lo que se hizo. No sé si ustedes ya están como aptos para ir haciendo la multiplicación de una vez con las variables y los coeficientes. Ustedes me dirán. Aló, me quedé solo. Buenas. Exacto. No, y también para que no nos extendamos tanto en el tablero, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de una vez. Yo creo que ya ustedes con los dos ejemplos anteriores ya están duchos, ¿cierto? Entonces hagamos de una vez, miren. Entonces, primero los signos, más por más, más. Entonces no voy a colocar nada porque como es el primer símbolo, perdón, el primer término, pues el más sobra, ¿sí? Ya los siguientes términos sí hay que colocar o más o menos, pero como es el primero no vamos a colocarle más. Si el primero hubiera sido negativo, ahí sí, colocamos el negativo, si no, no. Entonces, más por más, más. Coeficientes, entonces tenemos un 2, ¿cierto? 2 aquí, por 8. Entonces, 2 por 8, 16, ¿cierto? Las letras, miremos las letras. Tenemos una A aquí y aquí un A cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿A la qué? Al cubo, correcto. Tenemos una B y una B también. ¿Cómo quedaría? B al cuadrado, listo, correcto.
Ahora vamos con el mismo término del polinomio de acá, pero por el segundo término de acá. Entonces empecemos con los signos. Aquí el 2 positivo, pero acá en el segundo término es negativo. Entonces, más por menos, entonces colocamos menos. 2 por 4, tenemos 8. La A no se repite, entonces la A va a quedar igual. Y la B, ¿cómo queda la B? B a la 2. ¿Sí? B a la 2. Bien. Ahora, vuelvo con el mismo término, ¿sí? Pero ahora multiplicado por el tercer término del polinomio de acá. Lo mismo, más por más. Entonces, más, ¿cierto? Aquí sí coloco el más, porque es un término que está intermedio, ¿sí? Aquí sí coloco el más. 2 por 6, 12, ¿cierto? 2 por 6, 12. Y fíjense que las letras ninguna se repite, entonces van a quedar todas iguales. A, B y C. Tienen que escribir las letras de ambos, ¿no? De ambos. A, B acá y C acá. Aquí no hubo bases iguales, entonces quedan simplemente como están. Listo, ya terminamos el primer término de este monomio. Perdón, de este polinomio, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo. O sea, ya hicimos las rayitas rojas que ustedes ven acá. Eso ya la hicimos. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlas de color verde, vean. Este término, que es C positivo, ¿cierto? C, también ahora va a multiplicar a todos los tres de acá. ¿Listo? Entonces cojan ese orden, ¿no? Cojan ese orden, que ustedes con el polinomio que arranquen, así terminan, ¿no? Porque yo les decía, ustedes pueden hacerlo, les repito. Por ejemplo, yo puedo tomar 8a cuadrado b y multiplicarlo por estos dos. Luego el 4b negativo y multiplicarlo por estos dos. Y luego el 6c positivo y multiplicarlo por estos dos. O sea, yo puedo, el orden es el que ustedes prefieran. Yo estoy con el más pequeño hacia el más grande. ¿Listo? Entonces, ahora entonces, el 2ab ya salimos de parte. Ahora el c, ¿cierto? La c. Lo mismo, vamos a multiplicar esa c por cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, más por más, empezamos, más por más, más. ¿Sí? El más de la c con el más del 8a cuadrado b. Polinomios ahora coeficientes. Entonces, aquí tenemos un 1 y acá un 8. Entonces, 1 por 8, entonces me queda 8. Y la letra, como se da cuenta, pues no se repite, porque, ¿cierto? Entonces queda la misma a cuadrado, el mismo b y la c. ¿Listo? Ahora vamos con la c, pero multiplicada con menos 4b. Entonces, signos primero, más por menos. Entonces, más por menos, recuerden que es menos. Coeficientes, 1 por 4, 4. Y nuevamente encontramos que no hay letras repetidas, entonces las escribimos todas, B y C. Y por último, entonces la C multiplicada con este 6C. Entonces más por más, entonces me da más, ¿cierto? Coeficiente pues me da 6, porque siempre es multiplicado por 1. Y la C en este caso, como sí hay C acá y acá, entonces me queda la C al cuadrado, ¿cierto? Sumo 1 y 1. Bueno, hasta ahí la propiedad distributiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todos, todos, todos? Siempre escucho como lo mismo, ¿no? Bueno, sí señor, por acá. Bueno, listo. Por favor, no dejen ninguna duda, ninguna inquietud, por favor. Recuerden que este tema, muchachos, es de repaso. Ojo que, o sea, estamos todavía hoches con tema. Bueno, listo. Pregunto ahora. La pregunta que viene es, ¿será que quedaron términos semejantes o no quedó ningún término semejante? ¿Ustedes qué dicen? Mírenlo muy bien todos los términos del polinomio, ¿quedaron o no quedaron? No, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, a a la cubo, b a la 2 no hay en ningún otro. AB cuadrado tampoco, ni ABC, ni A cuadrado BC, ni BC, ni C cuadrado. O sea, yo miro las partes literales, a mí no me interesan, o sea, para identificar términos semejantes, recuerden, miro la parte literal,
Los coeficientes pueden ser lo que sea. Números enteros, números fraccionarios, números racionales, o sea, decimales, lo que sea. Lo que me importa es la parte literal. Entonces, como no quedaron, hasta ahí llega el ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí llega. Bueno. Bueno, la otra forma de hacerlo pues sería la forma vertical. Permítame acá. Me voy a llevar esto nuevamente. Acá. Y hagámoslo ahorita de forma vertical, que prácticamente es lo mismo, pero es otra forma como de escribirlo más que todo, ¿sí? Pero la multiplicación va a ser igual. A ver, cuando ustedes multiplicaban números naturales, cuando les enseñaron en primaria a multiplicar números naturales, ustedes recuerdan que arrancaban con de derecha a izquierda, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? O sea, usted primero multiplicaba acá las unidades, luego vienen las decenas, etcétera. Aquí, digamos, la multiplicación de acá es un poquito diferente en el orden. Vamos a empezar con el que está a la izquierda y luego con el que está a la derecha. Y al multiplicar cada término de la izquierda por cada término de esto, yo voy colocando debajo el resultado. ¿Listo? Entonces, esa es la otra forma. Entonces, primero, 2ab por 8a cuadrado b. Y entonces me da 2 por 8, 16. Ya sabemos que cómo es a la 3b al cuadrado. ¿Listo? Y voy colocando debajo. Luego, más de acá por este menos, entonces menos acá. Y luego 2ab por 4b, entonces me queda 8a b cuadrado. Luego, este más del 2ab por este más, entonces me queda más. Y luego entonces esto por esto me queda 2 por 6, 12, A, B, C. Cuando llego aquí, entonces trazo una línea debajo, larga, ¿cierto? Larga, la trazo así. Y ojo a lo siguiente, vamos a continuar ahora con, como ya el 2ab lo multiplicamos por los 3 de acá, ahora voy a multiplicar la C por los mismos 3, pero voy a empezar a escribirla aquí después del último término que estuvimos acá, ¿sí? Acá, como si fuera otro renglón y como si hubiera un tabulador acá, ¿sí? Entonces miren, primero de todo, más de la C por el más del 8ab cuadrado, del 8a cuadrado b, me da más, entonces lo escribo como más. Voy a escribir en verde el otro resultado. Y lo multiplicamos C por 8a cuadrado b, entonces me queda 8a cuadrado b por C. Luego, el más de la C por el menos de acá, menos. C por 4b, pues me queda 4bc. Y luego, más por más, entonces más. Y C por 6c me queda 6c cuadrado. Y ahora simplemente lo que hago es bajar los términos. 16 al cubo b cuadrado menos 8a b cuadrado más 12 ABC, luego sigue el otro más 8a cuadrado BC menos 4BC más 6C cuadrado. Y pues si no hay términos semejantes, pues hasta ahí se llega. Entonces, de pronto hay otra forma vertical donde colocan los tres, o sea, los resultados lo colocan debajo uno del otro, ¿sí? Pero pues esta me parece un poquito más organizado, digámoslo así. Claro, si hubiera aquí otro término, o otros dos, otros tres, ustedes tendrían que haber seguido como en esa diagonal, ¿cierto? Como en esa diagonal, o sea, terminábamos acá y de aquí para allá arrancaba otro polinomio, ¿sí? Si hubiera más términos, en este caso solamente hay dos y queda así. Entonces, obviamente, pues el resultado es exactamente el mismo, no estamos cambiando nada. El resultado no puede ser diferente porque es la misma multiplicación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No sé qué forma les parezca a ustedes más
pues como más fácil o de pronto que se acomode más a cuál de las dos formas. ¿Cómo les parecieron esta forma vertical, cómo les parece con respecto a la anterior? ¿Mm? Sí, pues ahí ya les dejo elección de ustedes, ¿no? ¿Qué método quieren? En el libro, como les digo, en el libro hay varias estrategias, ¿sí? Ahí está explicadito, ¿sí? Bueno, viendo ya la división, perdón, la multiplicación de polinomios, ¿cierto? Entonces, ¿dónde aplicamos? ¿Sí? Algunos ejemplos de aplicación. Entonces, en la guía, ya para terminar, bueno, los tres primeros puntos, los cuatro primeros puntos, pues básicamente son muy operativos, ¿sí? Operaciones, netamente operaciones. Hay un ejemplo acá, ¿cierto? Perdón, un ejercicio en donde hay dice que hay dos fincas, ¿cierto? Que tienen una forma, pues la primera una forma como una L, ¿cierto? Y la segunda sí tiene forma triangular, ¿cierto? Entonces fíjense que en ese caso las fincas tienen unas medidas que están, digamos, en letras, ¿cierto? En expresiones algebraicas, y ustedes lo que tienen que hallar es el área, ¿cierto? El área de cada una de estas. Y luego ven un ejercicio donde hay un tanque de agua, que es así, digamos, cuadrado, rectangular, y también les da las medidas del tanque. La diferencia es que, como esto es un tanque, este tiene tres dimensiones. Tiene digamos, un ancho, un largo y un alto, ¿sí? De ancho, x más 4, de largo, 2x más 2, y de alto, 2x menos 1. Entonces aquí ya se le pide es 1, el polinomio que va a representar el área de la base. Como ven, la base es rectangular. Entonces, ustedes ya saben cuál es el área de un rectángulo. Simplemente aplican el área de un rectángulo y pues desarrollan lo que tenga que desarrollar en la parte algebraica. ¿Sí? Aquí le va a quedar una multiplicación de polinomios, largo por ancho. Y ya el volumen sí es la multiplicación obviamente de las tres medidas, ¿no? Largo por ancho por alto. Entonces ahí, como ustedes tienen tres polinomios, la sugerencia es que primero multipliquen los dos y cuando ya tengan el resultado de los dos primeros, multipliquen el tercero. ¿En qué orden? Cualquiera. Como es una multiplicación, y ustedes saben que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, donde yo puedo tener cualquier orden en la multiplicación y el resultado va a ser lo mismo. Entonces, ahí ya les dejo a elección de ustedes, ¿no? Solo espero que es que el orden que escogió Pepito no vaya a ser el mismo orden que escogió Juanito y que sea exactamente el mismo procedimiento. Obviamente los resultados deben ser iguales, ¿sí? Pero no, ya les advertí la vez pasada lo de la copia, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo resuelven el punto 5? Para hallar lo de las áreas. Estos son áreas porque si ustedes se dan cuenta son figuras planas, no son figuras en alto relieve como este. Por lo tanto, yo hablo de área cuando tengo dos dimensiones, largos y anchos, no más, ¿sí? Y hablo de volumen cuando tengo ya tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, para que tengan idea de cómo hacer de pronto esto, vamos a hacer un ejemplo que está también en el libro. Perdón, acá. Este ejemplo. Y más o menos teniendo en cuenta cómo se hace ese ejemplo, es muy parecido como ustedes deben hacer con el punto 5. Perdón. Bueno, acá vamos a mejorar a dejarlo en una nueva página más bien. Ahí más bien. Entonces supongamos que ustedes tienen esta figura, es una figura plana, ¿cierto? Es una figura plana. Y la idea es que hallemos perímetro y área, ¿listo? De esa figura, perímetro y área. Entonces vamos a hallar perímetro. Ustedes saben qué es perímetro, ¿cierto? ¿Quién me recuerda que es un perímetro? Niños. ¿Señora? ¿No se acuerdan que es un perímetro? Cuando tengo una figura plana.
Exactamente, la suma de todos los lados, muy bien. Y ya superficie pues sí es lo que es el área, ¿no? Solamente que aquí ya les digo cómo hallan el área. Bueno, listo, entonces perímetro. Ustedes ven acá que esta figura prácticamente está como compuesta, ¿cierto? ¿Sí? Por dos cuadrados, ¿sí se dan cuenta? Voy a como a una especie, bueno, no sé, vamos a hacerlo con líneas rectas, vean. Mire, voy a dibujar los dos cuadrados que les digo. Lo estoy acá como retiniendo con esta línea roja. Y ahora con otro color, voy con el color verde, voy acá a esbozar como el otro cuadrado. ¿Sí? Acá. Sí, sí ven ya los dos cuadrados, sí se alcanza a notar las líneas. Bueno, en el primer cuadrado, en el de arriba, ¿cierto? Tengo que el lado del cuadrado mide 4x. ¿Sí? Ahí está que los lados son iguales. 4x por acá y 4x por acá. Claro, este lado no tiene ninguna medida, pero es que es muy obvio que este lado es igual a este. Y obviamente que toda esta parte de aquí es igual a toda esta parte de acá. Pero, nosotros necesitamos es el perímetro, ¿cierto? Ojo, los dos cuadrados, ¿para qué nos sirven exactamente? Para el área, ¿cierto? Para el área. Pero para el perímetro, miren cómo voy a señalar con el punto rojo. Yo necesito todo este lado va en el perímetro. Todo este lado va. Todo este lado va. Pero y todo este lado de acá va. Lo mismo que este y que este. ¿Cuál sería como la piedra en el zapato ahí? ¿Sí? ¿Cuál sería como la piedra en el zapato? Sería este pedacito de acá, ¿cierto? Y este otro pedacito de acá. ¿Ya? Sería más o menos ese. Pero entonces, ojo cómo vamos a hacer. Vamos a ver si me logro dar a entender. Como el perímetro es el borde, ¿cierto? El perímetro, mire, yo voy a señalar acá el perímetro con el punto rojo. Mire, es este lado más este pedacito, más este lado, más este lado, más este lado, más este pedacito, más este lado, más este lado. Hasta ahí, ¿claro? El perímetro, el borde. Bueno, entonces, ¿de qué lado yo ya conozco? Pues obviamente conozco este lado que mide 4x. Conozco todo este lado que mide 4x. También conozco este lado que mide 4x. Conozco este que mide x. Este pedacito que va subiendo x y este otro pedacito que x. La pregunta es, ¿cómo haré para hallar este pedacito y este otro pedacito? ¿Ustedes qué dicen? Quiero escuchar idea. Vamos a ver cómo analizan ustedes. Ideas. ¿No hay ideas? ¿No? No. ¿Ninguna? A ver. se- Bueno, sí, dígame. ¿Quién me está hablando? Heiner. Sí, dígame. Sí. Exactamente, mano. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Porque miren, a ver, muy bien esto, Heiner. Esa es la respuesta correcta. Yo tengo una medida así, hasta aquí, ¿cierto? Esa medida es 4x, ¿cierto? Esa medida. Pero entonces, a esa medida, que es todo esto, yo le debo restar la parte que no corresponde al perímetro. Y la parte que no corresponde al perímetro es esta. ¿Sí se dan cuenta? Esta. O sea, esta parte sí corresponde al perímetro. Esta también. La que no corresponde es esta. ¿Y cuánto mide esta parte que no corresponde al perímetro? Como esto es un cuadrado, pues esta parte de aquí mide lo mismo que esta parte de acá, que es x. Vean.
Listo, o sea que yo lo que voy a hacer es a este, no sé por qué me está fallando este lápiz, se me va de largo las rayas. Entonces, a esta medida de 4x hay un pedacito que no le corresponde, que es este pedacito que mide x. Otra vez se me fue la raya ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? ¿Todos entendimos eso, lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, claro, ¿cómo hago yo si tengo esta medida que mide 4x y le quiero restar esta porción de acá que mide x? Pues yo ya sé que el resto, ¿cierto? El resto pues es la resta de 4x menos x. Entonces restamos 4x, otra vez. Permítame yo hago una cosa acá. Bueno, entonces, a ver. Está hoy inquieto este lápiz. Bueno, entonces simplemente a 4x que mide el lado como si fuera todo esto, le vamos a restar una x, que es el pedacito que no corresponde al perímetro. Y pues ahí esos son términos semejantes, ¿cierto? Si yo tengo ambos, la parte literal de ambos es la x y está a la 1 ambos. Entonces simplemente esa es una resta muy sencilla, una reducción de términos muy sencillo. ¿Y cuánto me da eso? 4x menos x. Vamos a ver si hace 8 días me pusieron cuidado. 4x menos x. 3x, correcto, muy bien. ¿Listo? ¿Cierto? Sumamos, a ver, niños, acuérdense, jóvenes, porque ustedes ya están grandes, vean. 4x menos x, como son términos semejantes, para hacer esa adición o sustracción de términos semejantes, yo simplemente la letra, recuerden, la letra queda igual. Mire que hay gente que cuando me hacen sumas, suman exponentes, o sea, como si estuvieran multiplicando. Si es así, sí es multiplicando. Pero si no ven aquí un paréntesis que indique un por o algo, pues es una simple suma o resta. Y ahí ustedes deben sumar o restar como suman o restan números enteros. La letra queda igualita. No vamos a sumar los exponentes porque no hay multiplicación. Esas cosas, yo quiero que eso quede claro. Una cosa es multiplicar dos términos, otra cosa es sumarlos o restarlos. O sea, para las sumas y las restas, ustedes suman o restan enteros. Cuando multiplican, ahí multiplican los valores absolutos, los signos, ahí sí hay ley de signos, en la multiplicación sí hay ley de signos, ¿sí? Y sí aplican la propiedad de que potencias iguales se suman exponentes. Si fuera división, se restan exponentes. Ustedes lo van a ver cuando en la próxima guía vamos a ver lo de división de polinomios, que es la consulta que tienen que hacer ahora. Por ahora, consulta. Entonces, ojo, tengo un 4 y un menos 1. En pocas palabras, es como yo sumar 4 menos 1 o sumar 4 más menos 1, como quieran verlo, ¿sí? Cuando yo tengo dos enteros que estoy sumando, restando y que tengan diferente signo, lo que hago es una resta de sus valores absolutos. 4 menos 1, 3. Y el número, perdón, el signo que queda es el del mayor valor absoluto. Como entre 4 y 1, pues el que tiene mayor valor absoluto es el 4 y el 4 es positivo, por eso se queda positivo, por eso queda 3x. ¿Quedó claro, cierto? Bueno, ojo con eso porque, vuelvo y repito, hay gente que después de explicar esto siguen cometiendo el mismo error. Entonces, aprendan a identificar cuando hay sumas y restas y aprendan a identificar cuando tienen que aplicar ley de signos y cuando hay multiplicaciones. Eso tiene que quedar bien claro. Listo, entonces fácil, perímetro. Como ya tenemos la medida de todos los lados, sería el primer lado, 4x, vámonos de aquí para allá. O sea, el punto de partida va a ser este punto de acá. Entonces, de aquí para allá, 4x más 4x. Fíjense que aquí hay varias formas. Yo lo puedo expresar solo con sumas o inclusive puedo utilizar multiplicación. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos con multiplicación. Otra vez 4x, o sea, ¿cuántas veces 4x? 3 veces. Luego le sumamos, ¿qué le sumamos?
Estos 3x, ¿a qué corresponden? Entonces repito, estos 3x, ojo, corresponden a la suma de este pedacito con este pedacito. ¿Qué me quedaría faltando para el perímetro? Este de acá que baja, este de acá y este de acá. ¿Listo? X, X y X. Entonces, más X, más X, más X. Y como todos son términos semejantes, ¿sí? Pues sumamos como números enteros. Yo no me voy a detener más con números enteros, ya ustedes por favor repásenlo. 4 más 4, 8 más 4, 12, más 3, 15, más 1, 16, más 1, 17, más 1, 18x. Ese es el perímetro. Yo les decía, también pueden utilizar la multiplicación, porque para eso ya saben multiplicar polinomios y con enteros y todo, ¿cierto? ¿Cómo sería otra forma? Como la 4, este 4x, esta variable se repite 3 veces porque son 3 lados que tienen la misma medida, yo simplemente puedo decir 3, 3 por 4x. O sea, 3 veces 4x más, por ejemplo, la x ¿cuántas veces se repite? Vea, 1, 2 y 3. Entonces yo puedo escribir 3 veces x, ¿sí? Inclusive puedo escribirlo sin los paréntesis, ¿sí? No son ni siquiera necesarios. Ahí no es necesario el paréntesis, porque yo puedo decir simplemente 3 veces x. Recuerden que 3x significa 3 por x o 3 veces x. Y por último le sumaría los 3x que me dieron de los dos pedacitos que hallamos. Y es lo mismo, vean. Cuando yo multiplico aquí, es lo mismo. 3 por 4, 12. Y como no hay letras, pues dejo x. Más 3x más 3x, pues ya sabemos que eso da 6x los dos. Y sumado todo me da el mismo 18x. Entonces ahí tienen múltiples formas. Ahora, para ya terminar la clase, hallemos el área. ¿Listo? Entonces, escucho ideas para el área. Bueno, perímetro quedó claro, ¿cierto? ¿Ninguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, reclamo, circunstancia, motivo, razón? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora para el área, muchachos, para el área que hay que hacer entonces, a ver, ya por ahí, con la idea que dijo el compañero, el área también, y con lo que yo les expliqué al principio, ya deben tener claro cómo hallar el área de esa figura. ¿Sí? Ujú. Es que así es, ¿sí? Precisamente esa era la respuesta que estaba esperando. Muy bien, ¿quién habló? ¿Quién me dijo la idea? ¿Heiner? Heiner, ¿sí? Listo, Heiner, vea. Entonces, es que así es, vea. Eso es, son dos áreas, ¿cierto? Y por eso yo les dibujé con rojo un área, un cuadrado, y con verde el otro. Entonces simplemente sacamos el área del primer cuadrado, el área del cuadrado pequeñito y sumamos. Como son cuadrados, ¿cierto? Si fueran igual, si fueran rectángulos, pues tendrían que multiplicar largo por ancho. Eso no hay problema. Como son dos cuadrados, entonces ustedes saben que el área de cada cuadrado es lado al cuadrado, precisamente. O sea, o lado por lado, como quieran. Entonces, área del cuadrado 1. Entonces, el cuadrado 1 le vamos a llamar al grande. El grande, el área grande, tiene como lado 4x. Mírenlo. ¿Sí? 4x. Y el cuadrado pequeño tiene como lado x. Entonces simplemente es ese 4x. Bueno, acá vamos a recurrir a algo que es la potenciación, que ustedes también ya deben manejar. Esa 4x es la expresión que me indica el lado del cuadrado grande. Simplemente lo elevo al cuadrado y ya con eso tengo el área de ese cuadrado. O que es lo mismo decir 4x por 4x, es lo mismo. Cuando es potenciación, pues el 2 afecta tanto al 4 como a la x. Entonces me queda 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Potenciación, otro temita que los veo como patinando. 4 al cuadrado, muchachos. Eso lo enseñamos en sexto. No me van a decir cuánto es 4 al cuadrado, es el colmo.
Eso, 16, yo no sé por qué lo piensan tanto. 16. ¿Qué es 4 al cuadrado? No es 4 por 2, ¿no? Porque es que estoy seguro que alguno me iba a decir 8. No es 4 por 2, es 4 por 4, o sea, dos veces el 4. Y la x pues también queda elevado al cuadrado. Y ahí tengo el área del primer cuadrado. El área del cuadrado número 2, que es el pequeño, pues como es x simplemente, pues simplemente queda x al cuadrado porque es lado por lado, o x por x, que es lo mismo. ¿Sí? Recuerden que este 4x al cuadrado significa 4x por 4x. 4 por 4, 16, x por x. Como tiene 1 y 1, sumamos x a la 2. Y lo mismo aquí, x al cuadrado es x por x, queda x cuadrado. Luego, finalmente, lo que tengo que hacer es que sumar, ¿cierto? Voy a escribirlo por aquí a la izquierda. Sumar las dos áreas. El área total es igual al área del cuadrado grande, 1, más el área del cuadrado chiquito. Entonces, 16x cuadrado más x cuadrado. ¿Son semejantes? Pregunto. Sí, señor, porque tienen la misma x al cuadrado, la misma letra, los mismos exponentes. Ahora simplemente sumamos, ya no vamos a multiplicar, sumamos los coeficientes. 16 más 1 me da 17 y la x queda igualita a 17x cuadrado. Y esa sería el área de esa figura. ¿Preguntas? Sí, ahí ustedes en el libro de octavo, matemáticas de octavo, gracias. En el libro de octavo, en la página 39 está el ejercicio y por esas páginas es que está todo lo de multiplicación y más abajo, bueno, aquí hablan de unos productos notables, eso lo vamos a ver en la próxima guía. Más abajo está la parte de división, entonces para que consignen como lo más importante. Sin embargo, este tema se va a tratar en la siguiente guía, pero ahorita es obligatorio consultarlo y ojalá que lo entiendan para que en la próxima clase no tengamos tanto inconveniente. Bien, entonces, bueno, entonces eso es, así más o menos tienen que hacer para estos casos, ¿sí? Más que todo para este de acá, ¿no? Esta área, vean. Entonces mi consejo es, como están pidiendo, aquí no les está pidiendo el perímetro, está pidiendo el área. Eso es otra cosa que ustedes a veces cometen errores. No leen la pregunta. Aquí les pide única y exclusivamente el área, ¿sí? No el perímetro, ¿listo? Entonces, el consejo, pues ya lo saben, dividan esa área en dos partes, miren, aquí la pueden dividir en dos partes, dos rectángulos, un cuadrado y un rectángulo, y suman las dos áreas, mi consejo. Esto sí no es, esto sí, ni para qué les digo, esto ya lo deben haber hecho hace rato. El área de un triángulo, base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, simplemente eso. Sino que esto es lo mismo como si ustedes tuvieran números naturales, solo que ahorita están trabajando con variables, ¿cierto? Y para poder trabajar con variables, por eso es que hicimos el repaso de las 4 operaciones. Vamos en suma, resta, multiplicación. Nos faltaría la división para la próxima guía. Entonces, con esto, muchachos, yo creo que ya tienen suficiente material, ¿cierto? Pues para que puedan, digamos, pues terminar los que no han, ya algunos me la han enviado inclusive, y pues los que no, pues ya pueden con eso terminarla de aquí al martes. El martes recuerden que es el plazo para la entrega de la guía número 2. Eh, Muchachos, si ustedes saben de estudiantes, compañeros suyos de grado décimo que no estén en el grupo, escríbanle, bueno, en décimo, y los de 11, escriban a la profesora Camila y al profesor Roger de 11 para que los agregue. ¿Listo? Porque he visto estudiantes que no están en los grupos y por eso no se enteran de muchas cosas que se escribe allí. Entonces es importante los que no estén, si ustedes saben de alguien que sea su compañero de décimo o de 11 y no esté en los grupos de WhatsApp, que por favor le escriban a la profesora Camila para décimo, profesor Roger para 11, para que los agregue y entonces se enteren de todas estas asesorías porque hay muchos que ni siquiera saben de estas asesorías. ¿Listo? Para que me hagan ese favor. Ya todos escribieron en el chat su nombre, no faltó nadie. Espero que no, ¿no? Voy a coger esto ya, voy a grabarlo y sacar el listado de asistencia por acá. Después entonces, listo.
Y voy a dejar entonces de grabar acá para ya darle finalización a la clase.